pecadores, pero solo tú, Señor, eres el que nos puede limpiar nuestro corazón, nuestra mente, con tu poder y con tu gracia. Aquí estamos, Señor, ante ti, para que tú nos hables en esta mañana y que lo que tú nos digas, Señor, lo pongas en nuestro corazón y que lo podamos llevar a la práctica en el día a día. Señor, que bendigas ahora este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que esta semana pues hayan sido bendecidos por Dios, haciendo también su santa voluntad y perseverando, luchando. Hoy pues vamos a dar inicio a una nueva serie de predicaciones basadas en la primera carta de Juan. Una carta muy pequeña, apenas tiene 5 capítulos, pero que tiene mucho contenido, contenido de ese gran amor de Dios para nosotros. El tema para... ¿Sí funciona esto? Allá. Bien. El tema para esta mañana es caminar en la luz. Caminar en la luz. Miren, yo quiero, si ven, identifican un poco esta foto, quizá algunos transitan todos los días por ahí, ¿sí? Es la vía que va a Otavalo, ¿sí? Una nueva vía que nosotros tenemos, que es muy linda y además de que es espaciosa. Algo que a mí me gusta mucho en esta vía es que es muy iluminada. Desde que empieza aquí en Ibarra hasta finalizar Otavalo, tiene mucha iluminación, sobre todo, claro, para la noche. Es muy importante esto, ¿no? Entonces ahora uno se puede viajar con más seguridad, ¿sí? Porque es una vía buena, o sea, pensado en todo, ¿sí? Y que estamos siendo beneficiados por este tramo, por lo menos que nosotros tenemos hacia Otavalo. Un poco para ilustrar y para introducir el tema, ¿no? Caminar en la luz, esa seguridad que nosotros tenemos cuando transitamos por estas carreteras. Viajar o caminar en la oscuridad resulta muy peligroso. Sabemos esto, ¿no? Si esta carretera no tuviese buena iluminación y si usted viaja en un vehículo en la noche con luz baja o sin luces, tal vez no va a llegar a su destino, va a tener un accidente o no pensando en la carretera, si usted camina por un lugar oscuro, también es muy peligroso porque usted puede tropezar, puede caer, puede lastimarse y ¿qué nomás puede pasar? Usted sabe, conoce muy bien estas situaciones cuando pues viajamos o caminamos sin luz o cuando caminamos en la luz. Ahora, ¿pero qué en cuanto a nuestra vida? Usted, ¿cómo es? ¿Camina en la luz o en la oscuridad? Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es caminar en la luz y qué es caminar en la oscuridad? En esta mañana yo quiero un poco aclarar, enfocar, enseñar esta situación que nos muestra la Biblia en cuanto a lo que es caminar en la luz. ¿Qué es el caminar en la luz para una persona, para un cristiano? Pero yo pregunto, ¿tiene algún beneficio caminar en la luz? Claro, tiene muchísimo, como ya lo voy a mostrar. Pero, ¿cómo se debe caminar en la luz? ¿Cómo debemos caminar en la luz? Dios nos da mucha instrucción con respecto a esto, porque es muy importante para nuestra vida que todos nosotros, sobre todo el pueblo de Dios, los cristianos, caminemos en la luz. ¿Qué será esto de caminar en la luz? ¿Cómo debemos caminar en la luz? Una primera cosa que vamos a ver aquí en esta carta de Juan, en la primera carta, para caminar en la luz tenemos que caminar con Cristo. Como que nos quedamos todavía un poco ahí, sí queremos caminar en la luz, pero ¿cómo es ahora caminar con Cristo? Esa es la primera cosa para caminar en la luz. Y aquí viene el primer versículo de todo este texto de primera de Juan, del capítulo 1, que vamos a verlo hasta el 10, luego el capítulo 2 también, algunos versículos. Es muy extenso este texto, pero bien interesante y muy claro, casi no necesita de mucha interpretación,
si solo lo leyéramos la carta ya, pues va a quedar muy claro. Primera cosa, para caminar con Cristo y con esto para caminar en la luz, tenemos que reconocer que Cristo en primer lugar es la luz perfecta. Él es la luz perfecta y lo dice en el versículo 5 ya, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, ¿no? Y que les anunciamos. Dios es luz. Esto ya lo conocemos, ¿no? Dios dice que es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es la luz perfecta. Y Cristo, que es Dios mismo, es la luz perfecta, que todos nosotros necesitamos de esa luz. No vamos a encontrar otra luz en otro lado. Usted, pensando en su casa, pensando en su automóvil, usted para tener luz en su casa, pues contrata a la empresa eléctrica, un medidor y ya tiene luz. Si usted necesita buenas luces en su carro, cambia focos, batería, lo que sea, ya tiene buena luz. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros para tener buena luz, para caminar en la luz? Como digo, hay que caminar con Cristo, pero para eso hay que reconocer que Cristo es la luz perfecta. Porque Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, también está ahí. Él lo dijo muy claramente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos muestra con esto una afirmación tan clara cuando dice, yo soy la luz del mundo. Fuera de Él no hay luz de la que estamos hablando. La luz perfecta está solamente en Dios por medio de Cristo. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí lo completa, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, para tener la luz, para caminar en la luz, tenemos que confiar en Jesús, reconocer que Jesús es la luz perfecta y entonces no vamos a andar en tinieblas, sino que vamos a tener la vida, la luz de la vida. Entonces, en esta primera parte, cuando dice reconociendo que Cristo es la luz perfecta, ¿qué significa esto? Lo que significa es que debemos acogernos al Evangelio de Él. Tenemos que entender lo que Él es, de lo que Él es. ¿Qué es Jesús? Es el gran Salvador, quizás sí lo conocemos. Pero la verdad es que tenemos que comprometernos con esto, reconocer a Él 100% de que Él murió por mis pecados, de que yo soy el culpable de la muerte de Él y que, claro, Él fue levantado al tercer día. Tenemos que entenderlo todo esto, toda la obra grandiosa de Jesús y comprometernos y seguirlo a Él y abrir nuestro corazón completamente a Jesús. Entonces sí, tenemos la luz. Entonces estamos caminando con luz o en la luz. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, claro, lo más grandioso es que ya tenemos la salvación, ya tenemos la vida eterna. Eso quiere decir que un día vamos a estar con nuestro Salvador, con Dios para toda la eternidad, ¿sí? Pero también mientras estamos aquí con la luz de Él, nosotros empezamos a ver las cosas tal como son. ¿Qué significa esto cuando les digo que con Jesús, con la luz de Él, empezamos a ver las cosas tal como son? Y quizá aquí algunos ejemplos. Cuando Jesús viene a nuestras vidas o cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, pues empezamos a ver las cosas como son en este sentido. Conocemos que hemos estado o descubrimos que hemos estado condenados por el pecado y que tenemos salvación. Pero no solo esto, con la luz de Cristo empezamos a ver que los vicios pues no son buenos para nosotros. Recién empezamos a entender que un adulterio puede destruir un matrimonio, que puede destruir la vida de la persona que comete adulterio. Con la luz de Cristo empezamos a ver que ya tenemos libertad, que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Y con la luz de Cristo podemos entender y ver por dónde estamos caminando, cuál es este mundo. Sin la luz de Cristo estamos en tinieblas. Eso quiere decir que estamos en pecado, ahogados por el pecado y no entendemos por qué pasan las cosas, no entendemos por qué vienen los problemas y estamos ahorcados, ahogados en todo esto cuando no estamos en la luz de Cristo. Estamos tropezando y cayendo todo el tiempo. Entonces la luz de Cristo nos hace ver las cosas como son.
Es por eso que podemos ver a veces o escuchar grandes testimonios de cristianos cuando dice, antes yo tenía esto, antes estaba metido en esto, en lo otro, ahora pues soy diferente. Grandes testimonios de cristianos que escuchamos casi en todo momento. Usted mismo quizá tiene su propio testimonio, yo tengo también mi propio testimonio de lo que era mi vida antes en la oscuridad y de lo que es ahora mi vida en la luz de Cristo. Es muy diferente. No tiene punto de comparación todo esto, pero hay que reconocer que Cristo es la luz perfecta para caminar en la luz. Es reconocer, sobre todo aquí, es reconocer que somos ciegos. Reconocer que somos ciegos. Miren, yo ya tengo una pequeña dificultad, creo que es por los años, ¿sí? Que ya no alcanzo a ver, ya no les veo, no, sí les veo claramente. Pero ya no puedo ver así de cerca, yo a veces ya tengo dificultad para un poco leer, ¿sí? Tengo que ya usar unos lentes, pero yo a veces no quiero aceptar de que ya estoy ciego, ¿sí? Por eso no estoy con lentes ahora, ¿sí? Pero algún día sí me va a tocar, porque ya cada vez se pierde la vista. Pero el asunto es este, que nosotros a veces no queremos reconocer que somos ciegos y queremos caminar en la oscuridad. Esto es no tener a Jesús en el corazón, pero cuando Jesús viene a nuestro corazón, sí entendemos que hemos estado ciegos y que ahora vemos. Ese es caminar con Cristo o reconocer que Cristo es la luz perfecta para caminar en la luz. Segunda cosa, cuando hablamos del caminar con Cristo, es teniendo comunión con Él. En los siguientes versículos, podemos leerlo ahí, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, cuando dice vivimos en la oscuridad, eso es todavía vivir sin Cristo, ¿no? Dice, cuando vivimos en la oscuridad, dice, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, vivir en la luz es vivir con Cristo. Dice, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, para caminar con Cristo y para caminar en la luz, ahora ha sido importante que tenemos que tener comunión con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Tener comunión con Él. ¿Y cómo tenemos comunión con Él? Claro, orando, por ejemplo, en primer lugar, sirviéndole, teniendo un compromiso con Él, siendo un buen siervo, siendo también un buen administrador en las cosas de Él, haciendo amistades con los demás cristianos. Muchas cosas que podríamos ponerlas aquí cuando dice teniendo comunión con Él para caminar con Cristo y para caminar en la luz. Es teniendo comunión con Él. Y subrayado ahí esta partecita dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que necesitamos, que estemos limpios de pecado, pero es necesario tener comunión con Él y con los demás. Este también es uno de los propósitos que Dios tiene para su iglesia, tener comunión unos con otros. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que nuestro Padre Celestial anhela de su pueblo, que tengamos comunión unos con otros y con Él. Entonces caminamos en la luz. ¿Qué más nos dice en esta primera parte? Que caminar con Cristo o caminar en la luz es también confesando nuestros pecados. Y en los versículos del 8 al 10 nos muestra esto. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, ojo aquí, ¿no? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Me detengo un momentito aquí. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Yo he visto, hermanos, cuántas personas y también cristianos engañados. Porque están en pecado, están ahí sumergidos en el pecado y dicen, no pasa nada, estoy bien. Este es un engaño. Aquí claramente el Señor nos dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Que el enemigo no nos deje o no nos engañe de esta forma. El versículo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado,
Miren, de igual manera dice, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Es muy clara, como les dije, esta carta, ¿no? Solo hay que leerlo así y nos dice ya todo. Entonces, cuando estoy poniendo que debemos confesar nuestros pecados para caminar con Cristo y así caminar en la luz, pues tenemos que hacerlo, confesar nuestros pecados, pero tenemos que reconocer que hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no, a pesar de que lo estamos en el pecado, pues no estamos en la verdad y lo estamos haciendo mentiroso a Dios. Tenemos que tomar en cuenta que cada pecado, ojo aquí, cada pecado obscurece nuestro camino o su camino. Cada pecado obscurece el camino. Es más o menos como una batería, una pila, ¿sí? Yo estoy usando este micrófono inalámbrico, tiene una pila. Mientras yo voy usando, ¿sí? Mientras yo voy usando el micrófono, la batería, ¿qué es lo que pasa con la batería? Se va apagando, se va desgastando, ¿no es cierto? Y hasta que un día, pues, o en cualquier momento, yo voy a estar hablando y ya no me van a escuchar porque la batería se ha acabado. Entonces, lo que hace el pecado es esto en la persona. Cada pecado le va apagando, le va oscureciendo su vida hasta que un día usted va a estar completamente perdido o en el suelo, tirado ahí, tocando fondo, como sea, porque ha estado caminando en la oscuridad, porque no ha reconocido su pecado. Se ha engañado usted mismo. El Señor nos dice entonces que hay que confesar nuestro pecado y lo más grandioso, como dice ahí, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, la primera cosa aquí, el primer punto para caminar en la luz ha sido que caminar con Cristo. Pero ¿cómo caminamos con Cristo? Reconociendo que Cristo es la luz perfecta, teniendo comunión con Él y confesando nuestros pecados. Veamos la segunda parte con respecto a esto, ¿sí? Hablando de que se acabó la batería, ya creo que se acabó esto, ¿sí? ¿No pasa? Ahí denme pasando ya. Ya está ahí. Caminar en la luz es caminar sin pecado. Ahora sí está un poco más difícil, les digo. Yo pensé mucho en todo este texto para poner este punto, ¿no? Para caminar en la luz, dice que hay que caminar sin pecado. A ver, piense por un momento, ¿alguien puede caminar sin pecado? Muy difícil, ¿no? Caminar sin pecado. Y ahora aquí se volvió más difícil. Pero, a ver, estamos un poquito mal ahí, regrésele la... A ver, ya, a ver, ahora funciona esto. Ya, ahí estamos. Sí, ahí está bien. ¿Sí? Caminar sin pecado. La primera cosa con respecto a esto es que Jesús está intercediendo. Ahora, tal vez, es que vamos a ver algo aquí en este versículo, por eso me hizo pensar que para caminar en la luz tenemos que caminar sin pecado. Es que miren lo que dice en esta primera parte, en los versículos 1 y 2 del capítulo ya 2 de Primera de Juan. Dice, mis queridos hijos, ahí está, perdón, ya le quité otra vez, ya, ahí estamos. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Miren, aquí nos dice el apóstol Juan, les escribo estas cosas, todo lo que estamos leyendo, esta primera carta de Juan, dice, les escribo todas estas cosas para que no pequen. ¿Sí? Así que si nosotros obedeciéramos toda esta carta, entonces andaríamos sin pecado. Dice, esto les escribo para que ustedes no pequen y caminen en la luz. Pero, viene aquí el pero si alguno peca, ¿qué pasa? Tenemos ¿qué tenemos? Ante el Padre, un intercesor. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos reemplazarlo esta palabra, intercesor? ¿Qué significa? Es un abogado que está ahí trabajando por nosotros, está intercediendo ante el Padre cuando nosotros estamos pecando. Dice, a Jesucristo el justo.
¿Quién es Él? Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesucristo está intercediendo por nosotros cuando estamos pecando. Entonces Jesús es el abogado. Es que Él pagó, dice, por todos los pecados de todo el mundo, de los suyos y de los míos. Entonces Él, de alguna forma, cuando nosotros sí pecamos aquí, Él enseguida actúa. ¿Cómo actúa? Por medio de su Espíritu Santo también. Es el Espíritu Santo que nos va a mostrar enseguida que estamos en pecado, que estamos desviándonos a las tinieblas, que nos estamos saliendo de la luz. Entonces, allá en el cielo, Jesucristo está intercediendo por cada uno de los suyos, para que no pequemos, para que volvamos al camino de la luz y no sigamos el camino de las tinieblas. Jesús, el que nos salvó, el que murió por nosotros, está intercediendo por los suyos, por los que le seguimos. También, cuando hablo de caminar sin pecado, claro, es lógico que para que suceda esto hay que obedecer la palabra, obedeciendo la palabra de Él, de Dios. Y siguen los versículos aquí. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Buena pregunta, ¿no? Para ustedes ahora en esta mañana que nos hace el Señor. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? A la luz, ¿sí? ¿Qué es lo que nos responde aquí? Si obedecemos sus mandamientos, así de fácil. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que están en su palabra. Y ahora dice, el que afirma, lo conozco. ¿Sí? Tal vez muchos afirman, dices, yo también conozco a Dios, yo sí conozco a Dios. Dice, pero aquí nos pone algo, dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿qué ha sido? Es un... Uy, perdón, aquí estaban las respuestas. ¿Sí? Es un mentiroso, ¿sí? Es un mentiroso, dice, y no tiene la verdad. Y si no tiene la verdad, es que no tiene a Cristo en su corazón. Otra vez le repito, ahí está el pasaje, ¿no? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Hace la pregunta Juan. Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Esto sí que es duro, hermanos. Podemos estar llenándonos la boca, decir, conozco a Dios, y ni conozco la palabra y no la obedezco, entonces somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Cristo no está la luz, entonces pues no vamos a caminar en la luz y estamos más bien en las mismas tinieblas. Así de simple, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Es la pregunta, ¿no? Entonces, si usted conoce a Dios, debe obedecer la palabra. Y si usted, como dije antes, es lógico, si nosotros obedecemos la palabra, entonces pues no estamos caminando en pecado. Porque caminar en pecado es desobedecer a la palabra. Es muy lógico todo esto, ¿no? Lo siguiente, para caminar en la luz y caminar sin pecado, viviendo como Jesús. Como que se va volviendo un poco más difícil esto, ¿no? Pero Juan nos aclara aquí, viviendo como Jesús. Y aquí otra vez la pregunta, ¿conocen a alguien ustedes que esté viviendo como Jesús? ¿Alguien que han visto que viva como Jesús? Yo todavía no veo. Y no voy a ver. Porque en verdad nadie va a vivir como Jesús. Él es único. Él es el único Señor, el único Dios, el único hombre aquí en la tierra, ¿sí? Que no pecó. Y entonces yo no conozco otra persona que viva como Jesús. Que imiten a Jesús es otra cosa, ¿no? Pero que vivan como Jesús, no. Entonces aquí un poco parece como contradictorio, ¿no? Para caminar en la luz tenemos que caminar sin pecado, nadie puede caminar sin pecado y nadie puede vivir como Jesús. Pero la palabra sí nos menciona algo con respecto a esto, ¿no? Miren en el versículo 5 y 6, dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece la palabra, ¿sí? Se manifiesta plenamente en el que obedece la palabra, el punto anterior, ¿no? De este modo sabemos que estamos unidos a Él cuando estamos obedeciendo su palabra. Y ahora dice, el que afirma que permanece en Él,
¿sí? El que afirma que permanece en Él, que es cristiano, que vive con Él, que ha entregado su vida a Él, ¿qué es lo que dice el versículo ahí? Debe vivir como Él vivió. Y ahora, debe vivir como Él vivió para caminar en la luz y para caminar sin pecado. Pero la pregunta yo estoy haciendo, ¿quién puede hacerlo esto? Pero el Señor nos pone aquí. Para caminar en la luz y caminar sin pecado debemos vivir como Él vivió. Sí, no podemos llegar a vivir exactamente como Jesús, pero sí podemos imitarlo. Y tenemos que saber, en primer lugar, cómo vivió Jesús. Y tal vez usted sí lo sabe, cómo vivió Jesús. Jesús vivió, por sobre todo, pues, en obediencia total a la palabra. Entonces, ¿podemos obedecer a la palabra? Claro, aunque no 100%, pero sí podemos, en una gran parte, obedecer a la palabra de Dios. Digo así en gran parte porque no somos perfectos. Vamos a fallarnos, vamos a equivocar, pero con la ayuda de Dios, pidiéndole a Él la guía, la dirección, vamos a avanzar y vamos a crecer en la obediencia de su palabra. Entonces, para vivir como Él vivió, tenemos que vivir en obediencia a la palabra. ¿Cómo más vivió Jesús? Usted sí sabe, vivió en plena humildad. Y por eso una y otra vez la palabra nos dice, al menos el apóstol Pablo en sus cartas, nos exhorta y nos anima a que vivamos en humildad. Sean humildes como Cristo fue humilde. Vivir como Jesús vivió es vivir una vida en humildad. ¿Cómo más vivió Jesús? Amando a todos. Y Él lo mostró en la cruz. Entonces, pues nosotros, para vivir como Jesús vivió, tenemos que vivir una vida de amor. Esto va a venir en el punto 3, donde me voy a ampliar un poco más. Jesús amó al pecador, y cuando digo amó al pecador, amó a las prostitutas, amó a los adúlteros, amó a los ladrones, amó a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, vivir como Jesús es esto, vivir en amor. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Cómo vivió? ¿Cómo fue su vida? Pues desde muy tempranas horas de la mañana, ¿qué es lo que hacía Jesús? Oraba. En la noche oraba. Entonces, pues tenemos que vivir como Jesús, dando tiempo o tomándonos mucho tiempo para orar y teniendo comunión con Él. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo vivía? También desde muy tempranas horas de la mañana hasta la noche, ¿qué hacía? ¿Qué se pasaba haciendo? Enseñando la palabra. Enseñando la palabra. Entonces, pues también nosotros tenemos que imitar a Jesús enseñando la palabra. Yo sé que aquí otra vez no podemos hacerlo desde de mañana hasta la noche, a no ser que dejemos todo y nos entreguemos a la obra por completo y nos vayamos a los pueblos, a las calles, a predicar como lo hizo Jesús. Pero sí tenemos cada día personas a nuestro lado, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, que podemos también comunicar cuando haya el momento, cuando sea oportuno ese momento. Podemos anunciar y predicar el Evangelio y así podemos imitar a Jesús. ¿Qué más hizo Jesús? Él fue el siervo de los siervos. Desde, otra vez, muy temprano hasta el anochecer y tal vez a veces ni dormía, Él estaba haciendo ¿qué? Sirviendo a los demás. Y también, ¿qué más hizo Jesús? Dio todo. Él se despojó completamente de todo, incluso de su propia vida. Esto es lo que nos pide el Señor. Si queremos andar en la luz, caminar con Cristo y caminar sin pecado, imitemos a Jesús. Y qué bendición y qué beneficio va a ser esto. Si la iglesia de Cristo, si nosotros los cristianos hiciéramos esto, lo digo hiciéramos porque sé que estamos batallando. Apenas nos decimos muchas veces nombrarnos como cristianos. Solo hasta ahí a veces llega. Pero cuando se trata de la verdad y aplicar lo que Dios pide, pues como que estamos muy lejos. Como que las cosas se han quedado bien atrás. Y se vuelve solo teórico. Y nosotros los cristianos podemos volvernos muy religiosos. En otras palabras, muy hipócritas. Porque decimos ser, que seguimos a Jesús, decimos que vivimos en la luz, caminamos en la luz, pero con nuestras acciones y nuestras actitudes parece que todavía estamos en las tinieblas, hundidos en el pecado. Y lo tercero, cuando decimos caminar en la luz, es caminar en amor.
practicando, claro, el gran mandamiento. Y aquí lo expresa el apóstol Juan. Versículos 7 y 8. Miren, dice, queridos hermanos, pongo el texto ahí, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo. ¿A qué se refiere ese mandamiento nuevo? Es esto, ¿no? El gran mandamiento, ya voy a mostrarlo. Dice, sino uno antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron, dice Juan, ¿no? Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo. Dice, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. ¿Cuándo es que se desvanece la oscuridad y empieza a brillar la luz verdadera? Cuando en verdad está Cristo en nosotros y empezamos a imitarlo y por sobre todo empezamos a amar como Él amó. Y el gran mandamiento dice que es muy antiguo y que está muy vigente hasta nuestros días. ¿Cuál es? Ahí está en Mateo 22, 36 al 40. Ya le preguntaron ahí a Jesús en el tiempo de Él. Fueron y le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, les respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué debemos hacer para caminar en la luz? Tenemos que caminar en amor, pero para caminar en amor tenemos que cumplir con el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo lo vivimos? Ahí está la gran interrogante. Esta semana hemos hablado también en las células, para los que han asistido a las células, ya se empezó a hablar de este gran tema, pero la gran interrogante todavía sigue quedando, ¿cómo lo practicamos? El amor al prójimo. Si bien es cierto, la teoría está tan clara, es tan obvia, pero seguimos fallando, seguimos errando, y como que seguimos todavía en las tinieblas y en la oscuridad. No sé si usted cada día lucha para vivir en la luz, para amar a su enemigo, para amar al que le fastidia, al que le molesta. ¿Qué está haciendo usted? Leía por ahí en alguna ocasión de que un chofer de un camión que transportaba cosas, carga, él había puesto atrás un gran lema en el cajón del camión, ¿no? Él había puesto lo siguiente: siempre a sus órdenes para cualquier carga, en cualquier lugar y en cualquier momento. Buen lema, ¿no? Para un camión de carga que presta servicios. Pero yo pensaba, ¿qué tal si nosotros podríamos ponernos este lema también en nuestra mente y en nuestro corazón? Esto, ¿no? Siempre a sus órdenes. Para cualquier carga, en cualquier lugar y en cualquier momento. Que siempre estemos disponibles para atender las necesidades de los demás. Esto es cumplir con el gran mandamiento. ¿Usted tiene puesto este lema en su corazón? ¿Está luchando para aplicarlo esto? Lo siguiente, caminar en luz, caminar en amor, es siendo soporte y no tropiezo. Y aquí viene la última parte del texto. Dice, el que afirma que está en la luz, ojo, ¿no? Pero odia a su hermano, todavía está ¿en dónde? En la oscuridad. Ahí ya puede evaluarse usted un poco esto, ¿no? Repito, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Todavía está sin Cristo, por un acaso, ¿no? Todavía está sin Cristo. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. No hay nada en su vida que le haga tropezar al hermano. Y repite aquí el versículo 11, dice, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. Miren, lo repite otra vez, y esto es serio cuando el Señor repite, ¿no? Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y
en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no le deja ver. Entonces, miren, aquí este punto muy simple, ¿no? Para entenderlo y para que usted se evalúe. Si usted todavía odia o cuando le hacen algo mal, usted siente ese odio y pues permanece en ese odio con resentimientos, con venganzas, con maldad. Si usted se mantiene ahí y no sabe perdonar y pues no puede, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Usted está en la oscuridad. Usted no es cristiano o cristiana. Usted nunca ha abierto su corazón al Salvador. Es lo que dice el texto, ¿no? Si odia a su hermano, pues usted está en la oscuridad. Y esta palabra odio no tiene que ver, como digo, con ese resentimiento hacia las personas. ¿Cuántas veces veo a esposos resentidos que no perdonan a la esposa o al esposo o a los hijos, a los vecinos? Y viven por días, por años, ahí con ese resentimiento. Y pues están en las iglesias y están alabando a Dios y están predicando. El Señor conoce muy bien. No están en la luz, no son cristianos. El que todavía tiene ese odio. Es más o menos, para ilustrar esto, ¿no? Es más o menos cuando pues yo voy a inflar la llanta del carro y digamos que solo se pone 30 libras de aire, de presión, ¿no? En la llanta. ¿Sí? Y para que entre las 30 libras siempre hay que estar midiendo, ¿no? Con un medidor. ¿Por qué yo tengo que estar midiendo? Porque si yo no tengo ese medidor, puede ser que yo esté inflando, llego a 30, pasa a 40, a 50, 60. ¿Qué va a pasar? Va a explotar. Se va a dañar la llanta, el tubo, como sea, y también puede ser que destruya al que está inflando. ¿Sí? Entonces, es así más o menos la vida del que está en la oscuridad. Cuando está odiando al hermano, cuando no está amando, eso quiere decir que su vida se está inflando, llenándose de odio, de resentimiento, de venganza, de maldad, se infla y a la final, pues, se va a destruir, se va a acabar y va a destruir a los que están en su entorno. Esto va a pasar al que no tiene la luz, al que está en la oscuridad, al que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es caminar en la luz? Espero que estos 3 puntos le hayan ayudado, pero un poco más quizá para ilustrar todo esto, lo que es caminar en la luz. Se cuenta de un alcohólico que pues ya estaba tomando todos los días y cuando estaba bajo el efecto del alcohol, lo primero que hacía era insultar a sus vecinos, decir malas palabras y no se diga cuando llegaba a la casa con su pobre esposa. Sí, la esposa le tenía miedo porque insultaba, agredía y hacía de todo. Y al otro día la esposa le reclamaba y él decía que no puede ser, no, yo actuar de esa forma, no. Dice, es que no, y decía que no se acordaba de nada. Claro, es también un resultado del alcohol, ¿no? Decía, yo no me acuerdo nada, pero tú hiciste esto, y así se pasó por mucho tiempo. Hasta que un día la esposa dijo, voy a hacer lo siguiente. Voy a conseguir una filmadora y desde que llega yo le voy a filmar todo lo que él hace. ¿Sí? Y así fue. Todo estaba filmado. Y al otro día la esposa, ¿sí te acuerdas lo que dijiste ayer? ¿Cómo me insultaste? Esto? No, es mentira. Yo no pude haber hecho semejante cosa. Pues bien, ahí está el video. Si quieres puedes verlo. Entonces este hombre empieza a ver el video. Entonces, sí, él reconoce y ve que sí era verdad lo que la esposa le estaba diciendo. No había escapatoria. Entonces él reconoció que en verdad estaba haciendo mal. Vio tal como eran las cosas. Hermanos, parece que nosotros necesitamos un video de nuestra vida que alguien nos muestre. O tal vez no solo un video, sino que yo diría tal vez una radiografía que nos muestre desde lo más profundo de lo que nosotros somos. Entonces, para ver si estamos en la luz o en las tinieblas, necesitamos. Pero ¿quién es el que nos muestra? ¿Quién es el que tiene el video? ¿Quién es el que hace la radiografía en nosotros? Es Cristo, porque Él es la luz. Él es el único que nos va a mostrar, nos va a enfocar
para mostrarnos todo lo que nosotros somos. Esa es la luz de Cristo que llega a nuestras vidas y nos puede mostrar todo el video de nuestra vida. ¿Usted quisiera ver su video? Ahora viene, ¿no? Sí, ya se espantó. Sí. Pero Dios y usted conoce, tal vez ni usted conozca todo, pero Dios sí conoce todo lo que ha vivido hasta ahora, ¿no? Entonces, para finalizar todo esto, ¿tiene algún beneficio caminar en la luz? Claro, es una bendición todo esto, ¿no? Caminar en la luz es algo que nos va a llevar a una vida de integridad, a una vida de santidad, a una vida de obediencia, a una vida pues de bendición total, yo diría. Entonces, tiene mucho beneficio el caminar en la luz. ¿Cómo se debe caminar en la luz? Las tres cosas que yo le he mencionado en esta mañana, que ha sido caminando con Cristo, sin pecado y caminando en amor. ¿Está difícil? No es difícil, la palabra de Dios no es gravosa. ¿Sí? La palabra de Dios es perfecta, es clara. Por eso yo les decía, esta carta no necesita de interpretación. La invitación que le hago a ustedes es más que regrese ahora a su casa en la tarde con su familia, reúnanse y lean toda la carta o capítulo por capítulo y vayan despacio entendiendo todo lo que Dios ha puesto ahí para su vida. Entonces, caminar en la luz es esto, ¿no? Caminar con Cristo sin pecado y en amor. Así que este día, esta semana y todos los días que vienen, todos podamos vivir de esta forma, porque ahí sí vamos a cosechar la bendición de Dios. Bien, hermanos, vamos ahora a tomarnos estos minutos que vienen para celebrar la Santa Cena. ¿Y por qué celebramos la Santa Cena? ¿Qué es esto de la Santa Cena? La Santa Cena es un recordatorio